Buenas tardes a todos. En el marco de la Escuela Internacional de Verano 2022 de la Universidad de Panamá, tengo el agrado de presentar el conversatorio sobre el cartel chileno, el cartel del fin del mundo, el cartel en tres tiempos, con el maestro Julián Naranjo. Iba a hablar un poco del maestro, pero la verdad que es tan impresionante el currículum del maestro que prefiero mejor darle paso al maestro y que nos deleite con su conversatorio. Gracias, maestro. Adelante, maestro. Muchas gracias, Ivo. Primero, a saludar a todas las personas que están viendo esto de manera directa o telemáticamente, ¿no es cierto?, desde acá, desde el rincón más austral del planeta. Y eventualmente agradecer al grupo de Panamá Poster Group por la oportunidad que nos brinda juntamente con la Universidad de Panamá. Así que estamos muy agradecidos desde ese punto de vista. Y además, saber que estamos participando, digamos, en un evento que nos parece necesario y siempre vamos a estar dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con el desarrollo del cartel en nuestro continente, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de presentarnos. Ahora, esto lo vamos a hacer de una manera más discursiva. En primera instancia vamos a, como se llamaba la ponencia, ¿no es cierto?, tenía que ver con contar nuestra historia en tres tiempos. Entonces voy a dejar a mi amigo Mario Cárdenas y colega que haga una síntesis más o menos grandota de cuáles fueron los surgimientos del cartel en nuestro país, cuáles fueron sus influencias. Después vamos a hablar de lo que sucedió durante eventualmente la época, en una segunda etapa relacionada con los años 80, 70, ¿no es cierto?, donde ahí tuvo mucha fuerza, digamos, anterior a eso, desde los 60, con el gobierno de la Unidad Popular y los cambios sociales que hubieron en nuestro país. Después, y finalmente vamos a llegar a lo que podríamos llamar nuestro cartel o nuestro afiche contemporáneo, ¿no? Así que desde ese punto de vista ahí voy a poder mostrar algunas cosas. Y ahora no sé verdaderamente cuánto tiempo podemos tomarnos en esto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Así que voy a dejar a mi amigo Mario Cárdenas ahí que parta esta exposición. Se los cuento porque por mucho tiempo yo viví fuera de Chile. Entonces, yo me perdí más o menos entre el año 79 y el año 88. Me perdí una parte importante de la historia del diseño en nuestro país. Entonces, por eso necesito ahí mi backup, ¿no es cierto?, que es Mario en ese caso. Y ojalá que podamos poder transmitir lo que fue y se hizo necesario en su momento de llegar hasta las instancias que estamos hoy. José Mario, te dejo a ti entonces. ¿Vale? Bueno, gracias Julián, gracias a todos por la invitación. Estamos súper contentos también desde Afichile porque vamos a retomar ahí un camino que habíamos dejado un poco en pausa, así que con esto nos da un tremendo impulso para poder seguir. Voy a compartir la pantalla. Sanciones al sector energético ruso en respuesta a la operación militar especial en Ucrania. La prohibición de las importaciones de petróleo de este país euroasiático. Hay un audio ahí que en el alza del valor de los combustibles implica un costo político alto para la administración demócrata en pleno año electoral. Pero Biden decidió asumir el riesgo. El propio mandatario lo reconoció. ¿Alguien tiene un micrófono? Hoy Arcia tiene prendido el micrófono. También tendría un costo de Estados Unidos. ¿Es Pero Dani? es un trato Por favor, los que no van a hablar, que desconecten el micrófono, por favor. Desactiven los audios todos, los que no van a hablar. Ya, creo que ya pasó. Ya.
Bueno, el objetivo fundamental es poder mostrar en breve algunos elementos que son fundamentales en la historia del cartel o el afiche chileno, ¿cierto? El nombre es Chile, el afiche del fin del mundo, ¿cierto? Por nuestra situación geográfica. Y obviamente la bajada tiene que ver con el origen y la evolución del cartel chileno y sus tres tiempos, que básicamente es lo que trata y el objetivo de esta presentación. Está presente, bueno, Julián Naranjo, quien habla, Mario Cárdenas, y Jean-Paul Brand, que también es parte de Afichile y nos ayuda también en toda la construcción conceptual y todo el desarrollo que logramos en esta presentación. A ver, yo parto con una premisa que es la palabra afiche. La verdad que para Chile el término afiche está tremendamente posicionado, a diferencia de algunos países latinoamericanos, que el término póster o cartel es una definición mucho más precisa. Afiche tiene que ver con un galicismo y viene del francés que tiene que ver con fijar, tiene que ver con fijar en el muro, ¿cierto? O pegar al muro. Esto básicamente tiene una relación porque la influencia francesa en Chile es muy directa, a partir de un grupo también que les voy a contar ahí, que es el grupo Montparnasse, que fue un grupo de artistas que viajó a Francia becados y que a partir de eso, digamos, trajeron mucha influencia. Pero es un pie forzado hablar también de la relación de la cultura latinoamericana en sus orígenes y en la gráfica, ¿ya? Encontramos que la lira popular, a través de los elementos gráficos, cómo contar una historia, hablamos, ¿cierto?, de momentos en la historia en que el analfabetismo era muy alto, y cómo contar distintos, y a través de gráficas se hacía un elemento fundamental. Esto también se considera no un cartel o no un afiche, pero sí se parece mucho porque también está fijado al muro, ¿ya? Es la forma de comunicar en un minuto, y que coincide con mucho, o era parte ¿sí? de la literatura de Cordel, que le llamaban, ¿no? Claro, Se justamente. colgaban en las plazas, ¿no? Y tiene relación, ¿cierto?, con este afiche bastante prematuro, ¿ya? Nos une también en la cultura latinoamericana y sobre todo en la cultura del cartel, las influencias francesas, ¿cierto?, de Toulouse-Lautrec y de los franceses que obviamente están en relación al Art Nouveau. Esta gráfica en Chile impactó demasiado. Yo creo que también, como en distintos países que estamos mencionando, Alphonse Mucha también fue relevante. En este caso particular, Alejandro Fauré fue un personaje que tomó el Art Nouveau y lo hizo también desde la versión chilena con una belleza tremenda. Y encontramos muchos carteles, ¿cierto?, que tienen una relación fundamental con el Art Nouveau y la presencia, ¿cierto?, de este lenguaje que en definitiva Alphonse Mucha fue el que fue definiendo en forma más clara y precisa. Ahí vamos a ir viendo las imágenes que tienen relación, ¿cierto?, con estos personajes. Les comentaba que el grupo Montparnasse, un grupo que estamos hablando del año 1922, un grupo de artistas que fue becado. Montparnasse tiene esta relación toponímica con el lugar donde ellos se alojaban y todo lo demás, y tiene una relación básicamente con ser un poco rebeldes dentro del arte contemporáneo, buscando nuevos lenguajes, específicamente el fauvismo como un lenguaje de expresión. Siempre dentro del mundo del arte, ellos llegan a París y se encuentran, ¿cierto?, que el afiche ya estaba instalado como una pieza relacionada muy claramente con el arte. Aquí voy a correr una ventana. ¿Alcanzan a ver bien todo eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y dentro de los representantes, bueno, está Isaías Cabezón, que es un representante fundamental en nuestra historia del cartel directamente. Fue uno de los primeros cartelistas como tal en Chile. Sobre todo en el trabajo que hizo sobre la Universidad de Chile en relación a las fiestas de la primavera. Creo que hay una línea de carteles también ligada al Art Nouveau, que es fundamental en su trabajo. Camilo Mori, directamente parte del grupo Montparnasse, también ligado a lo que fue después la Escuela de Artes Aplicadas, desde la construcción, desde un artista convencional a un artista que tenía una visión mucho más clara en la aplicación de ese arte a distintas labores.
Él fue pintor, básicamente es conocido como pintor en Chile, y tiene un desarrollo fundamental también en el cartel, porque deriva el cartel como una forma de expresión. Aquí llegamos a la Escuela de Arte Aplicada, que muchos de los presentes conocen perfectamente, es parte de nuestra historia como Universidad de Chile y como después IPS, UTEM, etc. Esto me interesa mucho que lo vamos a leer, digamos, en 1929, en plena reforma de la Academia de Bellas Artes, mientras gran parte de los artistas chilenos se capacitaba con el apoyo del gobierno en Francia. El director de la Academia, Carlos Isamit, que también es fundamental en la construcción de toda esta docencia en relación a lo que es el arte aplicado, promueve la creación del proyecto educativo Escuela de Artes Aplicadas, ¿cierto? Aquí hay un hito que me parece también relevante mencionar, que en 1933, después de regresar de Europa y de toda esta pasantía, Ana Cortés dirigió el curso de afiche en la Escuela de Artes Aplicadas. Creo que ese es un hito para nosotros en función de que es la primera sesión en que se habla de afiche o de cartel en términos bien específicos. Bueno, ahí está la relación, ¿cierto?, con lo que es afiche y la relación con Francia en términos directos. Y posteriormente, bueno, la Escuela de Arte Aplicada pasa a ser lo que es la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Eso posteriormente en relación a la gestión. De 1969 adelante se llama Escuela de Diseño de la Universidad. Una ¿Sí? pregunta. ¿Qué? ¿Me puedes sacar mis Pensé que estaba cartas? hablando. Eh, Y aquí el gran maestro Francisco Ota, que tuve la suerte de tenerlo como profesor también, croata. Él llegó a Chile y también tuvo una carrera muy importante en el ámbito de la docencia. Fue un tremendo pintor y cartelista en relación, ¿cierto?, a algunas gestiones que tienen que ver con la cultura, con el comercio, etc. Francisco Ota alcanzó a ser profesores de muchos de los que están escuchando también ahí. ¿Cierto, profesor Felipe Muñoz está por ahí? Acá lo estoy escuchando, profesor Cárdenas, Ah, ya. y permítame Muy bien. decirle de que Panchito Ota Roller era de origen checo, Ah, checo, perdón, sí. de Sí, la región de Pilsen. toda la razón, sí. Checo, se salvó de la guerra, bueno, estamos viendo tiempos similares. Y tremendo profesor, era un profesor de letrística, ese era uno de los ramos que él hacía. Bueno, otro de los personajes fundamentales en nuestra historia también es Santiago Anatino, sobre todo con este trabajo que fue un trabajo desarrollado para el Banco del Estado, ¿ya? Curiosamente, hoy día el Banco del Estado ocupa un pato como símbolo, ¿ya? Y en algún minuto nuestro también querido Javier Inglis lo toma en una agencia de publicidad, toma este pato y esta referencia y lo transforma en un elemento. ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? Lamentablemente Santiago Natino fue una de las víctimas de la dictadura también, es importante mencionarlo por su relación con el Partido Comunista, básicamente. Santiago Natino. Eso sería como una descripción bien breve de lo que es la historia en términos bien genéricos. En el tiempo 2 tiene relación, ¿cierto?, con lo que podríamos llamar escuelas de artes aplicadas y posteriormente, ¿cierto?, el desarrollo del cartel como un elemento que impulsa la misma proyección del trabajo de Waldo González, de Mario Quiroga, etc. En lo personal, yo creo que este cartel también marca una referencia importante a lo que viene posteriormente. Este es un cartel del primer Festival Internacional de la Canción Popular. Y si se dan cuenta, el dibujo que tiene ya considera la línea negra como borde, empieza a encontrar un cierto lenguaje ligado con lo que desde el año 70 al 73 fue como la cultura visual chilena, ¿ya? Realizado, insisto, por Waldo González, básicamente con Mario Quiroz como un trabajo en equipo. Otro de los elementos también relevantes de este trabajo, de ambos creadores, es justamente
el pretexto que toma el afiche en un concurso de dinero, digamos, en un concurso como la lotería, etcétera, logra instalar algunos elementos en la cultura popular o algunos elementos de salud o de educar a la población en ciertos elementos que lo que busca justamente es eso, aportar a través de un concurso, un pretexto, un concurso de dinero. Aquí claramente, ¿no es cierto?, empieza a funcionar, digamos, una búsqueda en tratar de usar el afiche muy persuasivamente orientado a lo social, ¿no es cierto? Y claramente el trabajo importante que hizo Waldo junto a Mario, ¿no es cierto?, fue proyectar un sentir del cual acercaba muchísimo más, ¿no es cierto?, a las necesidades propias de la sociedad en aquella época. Pensemos que Chile era un país bastante pobre, como la mayoría de los países latinoamericanos en aquel entonces, y obviamente que los temas de salud, los temas relacionados con ciertas enfermedades, claramente afectaban a la mayor parte de la población justamente por la falta de educación. Y lo impactante del trabajo de Waldo y Mario fue justamente el tomar esto y hacer una suerte de bandera de lucha desde lo social. Y yo creo que junto a otros referentes como Vicente Larrea, que lo irá a demostrar Mario también, ayudó muchísimo a que empezara a haber una suerte de lenguaje visual propio, que le podríamos llamar, o la búsqueda de un lenguaje que propio. Después vamos a hablar un poquito más acerca de qué es lo que sucedió. Me encanta que esté Mola acá, porque muchas veces se ha dicho que el cartel chileno está fuertemente influenciado por el movimiento cubano y el movimiento polaco, pero en rigor yo creo que lo que sucedió fue que fueron avanzando de manera simultánea. De hecho, en reuniones que tuve, qué sé yo, con Nico, ¿no es cierto?, Antonio López Nico, qué sé yo, el mismo Félix Beltrán, hemos hablado acerca de si había alguna relación entre el cartel chileno y el cartel cubano en aquel entonces, y la verdad es que no se cruzaban por ninguna parte, y el único elemento que yo he podido encontrar ha sido a través del trabajo que hizo el muralista, ¿no es cierto?, Mono González, ¿no es cierto?, que en el fondo yo creo que ese es una suerte de catalizador de fundacional de un lenguaje visual que nosotros hoy día lo podríamos interpretar como propio, como chileno, de cierta manera, ¿no?, con mucha identidad, ¿no? Sí, no vamos, Mario, perdona. Y bueno, Larrea de diseñadores también, Vicente Larrea, Bueno, también egresado de la Escuela de Arte Aplicada, alumno de él Waldo. desarrolla un lenguaje también ligado a un diseñador que se llamaba Vega Guerat. Y Vega Guerat fue una influencia tremenda para él en el rigor, en cómo construir imágenes, cómo desde el boceto construir imágenes, etc. Bueno, eran básicamente tres diseñadores, eran los dos hermanos Larrea más Luis Albornoz, que también ahí lo vamos a mostrar en la fotografía, ahí aparecen ambos, Vicente Larrea y Luis Albornoz. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos durante 6, 7 años aproximadamente. Heinz Edelman es fundamental en la influencia que aparece en el lenguaje, el trabajo de los Larrea. Es súper importante, así como muchos diseñadores en el mundo, digamos, a través del trabajo que desarrolla sobre todo con el submarino amarillo. Este ejercicio y este lenguaje empieza a ser parte, ¿cierto?, de la construcción gráfica de la oficina de los Larrea. Otra de las influencias que ellos reciben, y es importante mencionarla, es la influencia de Ben Chan, ¿ya? Ben Chan es un judío lituano que recibe un premio como artista plástico en los años 50 aproximadamente en Estados Unidos. Él tuvo un trabajo súper importante en la depresión de los años 20,
Y él construye una imagen que es bastante curiosa, porque si vemos la imagen que está al lado de él, es una imagen que podríamos decir que es de Guayasamín, ¿no? Tiene una conexión con Guayasamín y con el lenguaje latinoamericano. Bueno, el Bicho Larrea, el Toño y el Flaco toman este lenguaje y lo empiezan a transformar, ¿cierto?, en un lenguaje propio, sobre todo en el trabajo tipográfico, ¿ya? Como hebreo, como él escribía en hebreo, de alguna manera el hebreo tiene algunos trabajos de valorización de la línea en la tipografía, que es línea gruesa, delgada, y se transforma, por ejemplo, en la tipografía como la que vemos en este afiche. Y todo este lenguaje finalmente lo toman los Larrea y lo transforman en un lenguaje también muy, muy propio, como que se asimila muy rápidamente en todo lo que nosotros hacemos, a través del trabajo, a través del Quilapayún, de grupos musicales de los años 70, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo de elección de la Unidad Popular, que también es importante su trabajo a nivel político, ¿ya? Y se construye esta como la primera carátula, aquí nos vamos a salir un poquito la ficha, pero esta carátula lo que hace es irradiar en todo ámbito de la comunicación un lenguaje que finalmente va a perdurar en los años sucesivos. Aquí vemos algunos trabajos iniciales de los Larrea, sobre todo ligados al gobierno de la Unidad Popular. En este momento. Estamos hablando de años 70 en Chile, ¿sí? Se ve también la línea y el borde también como un elemento que empieza a ser muy propio, ¿ya?, del lenguaje chileno. Pero también que obedece a un tema tecnológico de los recursos de la época, porque También, como sí. se producía tanto descalce, la construcción serigráfica, digamos, de la mayoría de estos afiches, que obviamente el trazo negro aislaba de cierta manera y conectaba la cromía de los elementos, cosa que también lo vemos en el cartel polaco y también en el cartel cubano, digamos, en otras expresiones. Pero yo diría que basado en esta instancia, acá empieza a suceder algo que es una época donde hay una suerte de transición desde un lenguaje bastante literal, digamos, en el manejo de la imagen, a uno que paulatinamente pasa a ser más conceptual. Y ahí Más es simbólico, sí. un poco más simbólico, como dice. Y yo creo Otro que... aspecto, sí, bien, sí. No, No, sigue, sigue. sí, otro aspecto que los Larrea tenían, bueno, a través del trabajo del Toño, que se derivó más hacia la fotografía, el trabajo con Codalit, con el traspaso de imágenes en alto contraste. Y este es un ejemplo, un tremendo cartel de una película de Aldo Francia también, Valparaíso, mi amor, que creo que también marca un hito dentro de la gráfica. Y llegamos a un periodo triste, un periodo que también nos mostró al mundo de una manera bien, bien cruel, ¿ya? Y eso llevaba consigo también el golpe militar, este apagón cultural. Además de ser un golpe político, lo que hacía era un golpe a la cultura y al desarrollo que venía en auge y venía en un crecimiento importante. Y curiosamente entra el tiempo 3 con una baja de la calidad de los carteles en función de que el cartel de alguna manera se deteriora y empieza a migrar en sus lenguajes a la publicidad y a la venta de productos. ¿Ya? Tiene una relación importante en una primera instancia porque en el fondo empieza a ser el tema comercial un tema relevante en su momento. Sí. Esto A ver, después déjame... nos quita un... Sí, cuéntame. Claro. Mira, aquí es donde empieza, justamente a raíz del golpe de Estado de Chile, ¿no es cierto? Lo que empieza a suceder es que, producto del nuevo modelo económico, se va transformando digamos, en un estandarte, y nuestro país era como en la esencia misma del capitalismo, o en la búsqueda del capitalismo, y se empieza a olvidar todo lo que se hizo anteriormente, digamos. O si se hacía de la misma manera, pero muchas veces lo he dicho, no tenía ni la fuerza ni el desarrollo de un impacto suficientemente alto para poder transmitir esas ideas que anteriormente eran muy productivas, digamos. Entonces, y esto coincide también, y ya estamos hablando del principio de los 70, coincide con
el advenimiento, ¿no es cierto?, de la televisión. Y las agencias de publicidad o las agencias de diseño incipientes que habían, muchas de estas empiezan a meterse claramente en los nuevos medios de comunicación, como era la televisión, y se deja de lado el cartel. Y ahí es donde aparece solamente esta visión. No obstante eso, como una suerte en sus raíces mismas, dentro de las bases, ¿no es cierto?, de la sociedad, empieza a aparecer un cartel político que era muy incipiente, como una respuesta a digamos, a la dictadura. Entonces, bueno, ahí Mario podrá explicarnos un poco más Paralelamente, la solidaridad internacional aparece, surge también un desarrollo de carteles de chilenos en el extranjero, de muchos diseñadores internacionales en relación a Chile con respecto al momento que vivía, y hay una relación también con el cartel político que es contestatario, ¿cierto?, al régimen que se vive en ese minuto. Pasamos también... ¿no? Sí, totalmente. Esto corresponde, ¿cierto?, a toda la campaña que fue el cambio de régimen, en el fondo, desde lo que era la dictadura a la democracia, ¿ya? Y esto fue un tema súper emblemático para todos los chilenos, en función de que la dictadura daba el paso, ¿cierto?, a la democracia en relación a la consagración de la felicidad, como se decía, ¿cierto?, la alegría y el bien. También el cartel en relación a la cultura empezó a surgir de una forma importante, las obras de teatro, empezó a moverse la cultura con la democracia, la llegada de la democracia, ¿ya? Nos parecía importante agregar este cartel, también porque hay una cierta vuelta, este es un cartel de Rodrigo Misala, un gran diseñador que tiene un rol importante después, bueno, se dedicó al tema de la publicidad, básicamente, tiene muy buenos carteles. Y este fue un hito en la construcción de un cartel, porque toma elementos que ya nosotros habíamos olvidado un poco, ¿ya? Que era esta línea gruesa que tapaba los colores, que partía, como decía Julián, con un tema técnico, en función de poder lograr un buen resultado. Él lo desarrolla en forma artificial y construye a través de esta estructura de casas de Valparaíso, este racimo de casas, digamos, como se eleva en los cerros de Valparaíso, las tipografías que van armando la palabra, ¿cierto?, de Valparaíso. Y muchos afiches, bueno, que aparece el cine chileno también en un auge importante, en la segunda mitad de los 80, y que también es un elemento que estaba olvidado. La cultura en general empieza a tomar una fuerza importante en lo que viene, de los 80 en adelante, y de ahí empiezan a surgir afiches y muy buenos carteles de películas, de obras de teatro, como les decía, etc. Bueno, el afiche chileno hoy, aquí tenemos algunos de los representantes que son parte de este movimiento que necesitamos ahí retomar, que es Afichile, que es un movimiento que lo que pretende es buscar y reunir a los cartelistas que están haciendo afiches hoy día en distintas temáticas, etc. Entonces aparece el Edu Leblanc, que es parte también de distintas escuelas, muy ligado a la docencia. Esto lo vamos a ir rápido y mostrando lo que hay en el cartel hoy día, como desarrollo. Hay un lenguaje muy propio, de mucho trabajo, ¿cierto?, de textura. Él tiene un ejercicio súper importante con los sistemas de impresión, ¿ya? Y creo que eso es relevante en su gestión, y como parte también de este grupo de afiches. Hay una visión también del Edu que es muy, muy crítica. Son opiniones en muchas ocasiones que hablan de una relación crítica sobre la sociedad y sobre lo que estamos viviendo en cada momento. El Diego Becas también es un diseñador muy relevante. Él se declara cartelista, es en su declaración profesional, diseñador de la Universidad de Chile, y ha desarrollado carteles muy, muy bellos. Él tiene un lenguaje también muy expresivo, muy ligado al arte también, de mucha pincelada. Y Sí, también... yo diría
yo diría que como que él reivindica un poco el criterio del cartel de autor como tal, digamos, donde más una expresión artística, más que una opinión, más que, digamos, la búsqueda de resolver algún problema de comunicación, ¿no es cierto?, que sea pertinente a alguna temática en particular, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tiene mucho que ver también con el paso de otros diseñadores, como en el caso de, ¿no es cierto?, de Guillermo Tejea, ¿no es cierto?, que vino desde Barcelona, ¿no es cierto?, siendo chileno él, y se instaló acá, y todo esto empezó a generar una suerte de, yo diría, una soltura, digamos, bastante más expresivo. Sí. Y como han devenido los tiempos, obviamente que las influencias acá son una suerte de crossover entre el primer mundo, lo que está sucediendo acá, la historia del afiche polaco, Hay mucho de afiche polaco ahí también. ¿no es cierto?, de la influencia del afiche japonés, en muchos casos también. Y yo creo que de cierta manera hoy día ya no podemos hablar de que existe solamente una manera de diseñar o de generar respuestas visuales. Bueno, me toca presentar algunos carteles que yo también he hecho a lo largo de mi trayectoria también como Aquí vamos a estar diseñador. media hora. Sí, aquí tenemos 552 carteles que quería mostrar. No, son poquitos. Este lo construimos con Marcelo Uribe, que también está escuchando por ahí. ¿Estás por ahí, Marcelo? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto, no? ¿No estás? No, se fue. Se aburrió, Marcelo. Un afiche, es cierto, para la Feria del Libro que tiene una carga conceptual importante en la relación que el invitado de la feria era Argentina, ¿ya? Y se nos ocurrió la idea ahí de transformar este suerte de bandoneón con el libro. Bueno, ese es sin palabras, yo creo que no necesita palabras, ¿ya? Distintos afiches también para concursos. En Chile se dan muchos concursos. De este quería hablar un poquito también porque fue con Julián, ahí tuvimos en algún minuto una conversación y con Afichile, con esta agrupación, cuando ocurrió el terremoto en Chile, hacer una convocatoria de carteles a nivel global. Y la verdad que tuvimos súper buen resultado por la solidaridad internacional. Y bueno, ¿y quién tuvimos ahí dentro de los invitados, Julián, te acuerdas? No, tuvimos carteles de Milton Glaser, de Andrew Lewis y algunos cartelistas europeos, digamos, así que fue bastante interesante esa experiencia y bonita por lo demás, ¿no? Sí. Felipe Stay, también un gran cartelista chileno. Alumno mío Alumno de la universidad. Sí. aquí algunos de sus carteles y su evolución como afichista. Felipe es de Copiapó, una ciudad al norte de Chile, ¿no es cierto?, cerca del desierto de Atacama, y él estuvo radicado allá trabajando justamente, entonces tiene también una visión muy regionalista en el desarrollo de lo que él ha hecho, y eso nos parece muy interesante porque muchas veces pensamos que solamente el desarrollo del cartel se está dando en los centros, ¿no es cierto?, productivos, ¿no es cierto?, como los nuestros, ¿no?, como Santiago, Concepción, Valparaíso, pero también se está dando muchísimo en otras regiones, y que, si bien es cierto, a veces ha sido incipiente, no por ello han habido muy buenas respuestas de desarrollo de carteles, ¿no es cierto?, no sé, en Ancud, en otro lugar también, ¿no? Aparecen otros cartelistas, bueno, Jaco Sánchez utiliza el lenguaje del collage, mucho traspaso con piroxilina y collage, mucha mezcla ahí a través de medios digitales. Es muy contemporáneo en su lenguaje y también tiene una construcción hacia el tema político. Hay 3 carteles del Jaco. Grupo Cerro, un grupo de Valparaíso, también súper
relevante el trabajo que tiene en la ilustración, el manejo de imágenes con el trabajo caligráfico. Ellos trabajan mucho la caligrafía y dentro del cartel funciona a un nivel espectacular. Lo relevante que tiene es que, vuelvo a insistir, ya no podemos discernir si estamos trabajando para algunas grandes empresas o estamos trabajando para diferentes tipos de emprendimientos o de acciones sociales solidarias a través del mundo, ¿no es cierto? Estamos, yo creo que nos ha permitido el participar en diferentes convocatorias de afiches por causas sociales, causas políticas, causas internacionales que tienen que ver justamente con las problemáticas contemporáneas, ¿no es cierto? De la misma forma como lo fueron nuestros antiguos no, generaciones, ¿no es cierto? Tanto que, porque siempre ha sido el cartel, digamos, por lo menos para mí, es una suerte de receptáculo y de registro de las preocupaciones de una época, ¿no? Entonces, y eso se ve plasmado de cierta manera también en lo que está sucediendo hoy día. Es importante mostrar también ahí el cartel del trabajo del Marcelo, Marcelo Uribe. ¿Me estás escuchando, Marcelo? No está escuchando. Se fue Marcelo. No, si está acá, No, pero pero ahí está está escuchando. escondido, quiere hablar. No, ¿Sí? Es muy relevante también el trabajo de Marcelo a nivel compositivo, es una propuesta bien, bien interesante. Desde lo literario también, hay un trabajo literario de Marcelo que es muy potente. Y claramente las imágenes tienen mucho trabajo de textura y mucho trabajo pictórico, hay una cosa bien expresiva en el desarrollo de estos carteles. Un tremendo afichista. ahora, estos son solamente algunos ejemplos de nuestros asociados, por decirlo de alguna forma. ¿Eh? Está también el trabajo de Pablo Balso, qué sé yo, que Sí, trabaja con fotografía, o el mismo Rodrigo Gárate, que aquí no está sí, junto a esta es una nosotros. muestra bien, bien Entonces, breve. Sí. sí, no, no, no nos podíamos incluir a todos, pero Claro. sí, ciertamente que Este es eh, un grupo también de varios diseñadores que han generado esta agrupación de afichistas y tiene un trabajo súper potente a nivel contestatario, a nivel como de, de desarrollo de ideas. Muy potente en su expresión también. Bueno, para cerrar un poquito, Afichile lo que busca ahí, y con la muestra breve que tuvimos, es generar una agrupación que busca aunar voluntades entre diseñadores y creadores de la ficha en Chile. Y el objetivo, obviamente, es fomentar la creación para proyectar el afiche chileno al mundo. Eso es como un objetivo fundamental. Presente en redes sociales, ese es nuestro medio en el cual nos manejamos hoy día, y tiene necesariamente también un objetivo secundario que es lograr el impacto a través de la docencia. Que la docencia consideramos a través de muchos diseñadores que están presentes también escuchando, el afiche como una pieza fundamental en la educación del diseño, digamos, donde es la cancha donde se manejan todos los se elementos necesarios prueba. para transformarse en un buen diseñador, ¿no? Sí, Entonces, sí. una buena experiencia para poder enseñar de alguna manera el diseño desde las primeras etapas formativas. ¿No? Si tiene alguna opinión, Felipe Muñoz, nos cuesta. ¿Ah? ¿Me está toreando, profesor? Sí. O No, me repite, no sé cómo quiera. veo con mucha alegría la iniciativa de que todavía por estos lugares hayan diseñadores, diseñadoras que
que tengan esa inspiración por una pieza que, como tú bien lo decías, Mario, tal vez es una de las mejores herramientas en términos sintéticos, que permite abordar tantos aspectos de la formación de un diseñador que se dedica a la visualidad, donde se pone sobre la mesa aspectos culturales, aspectos creativos, aspectos estrictamente técnicos en cuanto a la configuración de la imagen, y eso me parece que es valioso. Tiene una labor un poco quijotesca. Sí, sí. Yo recuerdo que hace años atrás le escuché en una conversación ahí de pasillo al Guillermo Tejeda, que me dijo que el afiche ya no tenía ninguna relevancia, ¿ya? Cuestión con la cual yo en lo personal discrepo, y siento que sigue siendo una pieza fundamental en la formación, que tiene un cierto espíritu por estos lados, respecto de los y las futuras diseñadoras y diseñadores. Tuve la suerte, yo hace no sé cuántos años, ya tiene que haber sido por los años 90, de compartir algún rato con Mstislav Gurovsky. Sí, yo recuerdo eso, Felipe, sí. La Universidad de Santiago. Uno de los grandes exponentes de la escuela polaca del afiche, ¿ya? Específicamente la escuela de Cracovia. Y era bien curioso porque Mstislav Gurovsky, como polaco, obviamente su lengua madre, de la cual yo no tengo idea, y él se comunicaba a través del francés. Y lo único de francés que tengo yo es el apellido de mi abuela materna, ¿no? Que tampoco es francés. Pero curiosamente, y de un modo muy bonito, nos comunicábamos con una lucidez que era bien sorprendente. Y era porque había un cierto espíritu y una cierta comunión en torno a las fichas, que permitía una fluidez independiente del idioma que cada uno manejara. Y él me dijo en algún minuto, inclusive salió publicado también, que él se imaginaba el afiche, o pensaba el afiche, como una pieza que necesariamente tiene que estar siendo parte de los circuitos urbanos cotidianos, y de tal modo que él se imaginaba la calle como una galería de arte. Y eso creo que sintetiza muy bien el espíritu que hay detrás de los grandes aficistas. La calle como una galería de arte. Eso, profesor, lo dejo. Excelente. Bueno, como decía Felipe también, la docencia es importante, en la formación, el cartel se transforma en un elemento fundamental. En el tema de Afichile, les comentaba que habíamos hecho un llamado, ¿cierto?, sobre el terremoto, a modo de construir afiches en solidaridad con Chile, que vivió un momento, el año 2010, año en que nació mi hijo, curiosamente, nació el mismo día del terremoto, curiosamente. Bueno, este es un cartel que hicimos, digamos, en ese llamado, y fue una de las actividades que fue súper relevante. Otra de las actividades que nosotros hicimos también fue los 100 años de Violeta Parra. Parra, una música fundamental en la música folclórica chilena y latinoamericana. Y aquí este concurso tenía un apoyo con financiamiento, hubo ganadores, que se está ahí, Diego Becas, etcétera, y varios, Cristian Garrido. Y fue una muestra finalmente en un espacio que fue el espacio que era la Galería de la Violeta Parra. Estos fueron los afiches que ganaron. Este fue el afiche ganador, ¿ya? Cristian Garrido fue el primer premio. Este fue el segundo lugar, ¿ya? Y este afiche, yo quería hablar de él, él no es parte de Afichile, queríamos invitarlo, sí, pero Gabriel Maragaño ha hecho afiches muy potentes a nivel ilustrativo, tiene una capacidad ilustrativa muy alta. Hay algo de expresión ahí, ¿cierto?, de distintas escuelas de cartel.
Y él construyó este cartel que, curiosamente, el día de mañana tenemos la asunción, podríamos decir, de nuestro nuevo presidente, que es Gabriel Boric, y tenemos en él también, mezclando toda esta visión, la esperanza de que la cultura y que todo lo que corresponde al trabajo del diseño, desde la gestión, en específico del afiche, del cartel, tenga una cabida mucho mayor. Tomando algo también que decía Felipe, yo creo que el cartel sin la ciudad, la verdad que no sirve. Yo creo que la ciudad tiene que construir los espacios del cartel, es el espacio donde tiene que moverse el cartel. Y dejar de lado estos letreros que dicen se prohíbe pegar afiches, multa, y salían unas multas, digamos, que yo creo que encontramos en muchos de nuestros Claro. muros en la ciudad. Eso en términos de la primera etapa, y ahora viene nuestro gentil maestro Julián Naranjo con toda su maravillosa obra y con todo lo que nos inspira en relación a la construcción del cartel. Así que lo dejo, profesor. Y muchas gracias, Mari. Muy bien. Bueno, a ver, como ya lo mencionó Mario, eventualmente las motivaciones que tengo yo para generar carteles, yo de verdad me dedico más bien al mundo corporativo como diseñador, trabajo mucho en desarrollo de marcas, packaging, qué sé yo, a veces diseño editorial, diseño ética o WeFunding, como le llaman hoy día. Pero sin embargo, mi refugio está justamente en, en el afiche o el cartel o el póster, como lo llaman otros. Entonces, de ahí que para mí es muy relevante y ha sido muy relevante el tomar el cartel como un acercamiento propiamente hacia la expresión de mi propio ser, digamos, con las temáticas que me interesan, o también como un campo de experimentación, ¿no es cierto?, para llegar a las cosas, ¿no? Y aquí hablo sobre la contingencia, y mi tema siempre tiene que ver con la contingencia. Eso significa que eh, eh, estoy presto y atento a todo lo que está sucediendo a mi alrededor para dar mi opinión. Si es que tiene que ver con eso, más allá de desarrollar afiches, ¿no es cierto?, promocionales, culturales, de obras de teatro y este tipo de cosas, pero lo que me mueve tiene que ver con esto, que trabajar con la contingencia. Y eso está definido, ¿no es cierto?, como las diferentes posibilidades que existen, ¿no?, que nos ofrece cada estado situacional. Y eso sucedió y se ven reflejados a través del tiempo en los diferentes tipos de aquellos, a través de los movimientos sociales, qué sé yo, como el constructivismo ruso en este caso, qué sé yo, sigue adelante Mario, ¿no es cierto?, acá con el trabajo de Cassandre, ¿no es cierto?, cuando de alguna forma u otra el mundo se achicó y los cambios tecnológicos hicieron que avanzáramos en una dirección que habría sido inimaginable una década o un par de décadas antes, ¿no?, con la llegada del avión, de las naves, de los trenes, del auto, ¿no es cierto?, la bicicleta, la motoneta. Y al mismo tiempo, en otras instancias también se da, y se ha dado, ¿no es cierto?, a través de movimientos sociales como el de mayo del 68 en Francia, del cual hay mucho registro, qué sé yo, pero que tiene que ver un poco ya con no con una ideología en particular, sino con las necesidades propias, expresivas de los diferentes pueblos, ¿no es cierto?, o de la sociedad. También me lleva a pensar en lo que originalmente ha sido el cartel cubano, ¿no es cierto?, con todas las limitaciones propias de los, qué sé yo, de los embargos, de todas las vicisitudes que han tenido que vivir, pero su creatividad los ha colocado, ¿no es cierto?, en lugares insospechados desde el punto de vista del aporte a la cultura y a la sociedad. Y la verdad que en ese sentido siguen siendo maestros en enseñarnos un rumbo. Yo creo que
algo de eso tiene que ver. Y como ya lo había mencionado Mario, el trabajo, todo esto que estoy mostrando acá tiene mucho que ver con cuáles son mis influencias, de dónde vengo yo, porque finalmente, si bien es cierto, soy 100% chileno, el hecho de haber trabajado y estudiado en el extranjero por más de 10 años, me permitió, no sé, ampliar mi espectro, digamos, de cultura de la imagen, ¿no es cierto? Y sin embargo, reconozco mis raíces hoy día, no lo hice muchas veces antes, pero reconociendo de dónde vengo. Y ahí ciertamente que todo esto seguramente me influenció o ha influenciado demasiado lo que es mi trabajo hoy día, digamos, ¿ya? Lo mismo que Vicente Larrea, ¿no es cierto?, que ya lo hemos visto, y que tiene que ver con que yo no fui alumno de Vicente Larrea ni de Waldo González, fui alumno de alumnos de ellos, ¿ah? En este caso Norman Humán y Non Gigó, que se fueron a Chillán, ¿no es cierto?, y fueron profesores míos, y aparte de eso, grandes amigos, ¿no?, en una época dura, porque a mí me tocó entrar a la universidad justamente a 6 meses después que fue el golpe de Estado, por lo tanto era un mundo muy convulsionado, digamos, en el fondo, con mucho miedo, mucho temor. Y otra influencia también, obviamente, que ha sido, y que la reconozco, el trabajo de muralista, ¿no es cierto?, tanto en la Brigada Ramonada Parra, como en su momento también, digamos, el desarrollo de Alejandro Mono González, que es un emblema para los, digamos, los grafistas o los diseñadores, digamos, que ha puesto en nuestro país en lo más alto en términos de expresión visual, digamos. Esta es una biblioteca, perdona, vuelve atrás, una biblioteca en Francia, en la Universidad de Bordeaux, si no me equivoco, donde esta es la fachada de la entrada. Y la biblioteca se llama Alejandro Mono González. Y él diseñó este mural alrededor de este edificio, ¿no es cierto? Y con una suerte de auto-homenaje mágico, digamos. Y me encanta, digamos, que el maestro, teniendo una edad tan avanzada, siga arriba de los andamios y siga produciendo como tal. Y no se puede entender el diseño chileno si no pasa por este personaje, que yo creo que probablemente es el artista urbano, muralista, diseñador, artesano más influyente. Yo diría que ha puesto nuestro país al servicio de nuestra propia identidad, desde la visualidad. Algunos podrán estar de acuerdo conmigo, otros no, pero creo que por lo menos para mí es así. Y esto tiene que ver un poco con la retórica, ¿eh? La retórica, a propósito del estallido social que hubo aquí en el año 2019, acá habían dos formas de verlo. Creo que era una visión asustadiza, ¿no es cierto?, utilizando los mismos recursos, o claramente una visión que tiene que ver con el futuro, ¿no? Y ahí es donde anclo todo esto un poco que tiene que ver con mi búsqueda personal de la ambigüedad. La ambigüedad como un elemento retórico que es capaz de transmitir ideas de manera simultánea, pero en diferentes niveles. Y yo creo que a diferencia de lo que sucedió en los años 70 y tal vez principios de los 80, y por eso yo lo demarco, que hoy día se le demanda al afiche no solamente mucha más creatividad, sino que también mucho más pensamiento, que tiene que ser capaz de transmitir ideas que a veces son incongruentes, ¿no? Y que en el fondo nuestra misión es cómo acotarlo de manera tal de que sea entendible. Ya no necesitamos afiches que solamente griten o que sean impactantes o que sean
sino que el afiche también tiene que ser capaz de susurrarte, de conversarte, de seducirte, ¿no? En la búsqueda de, ¿no es cierto?, de las respuestas visuales o respuestas comunicacionales pertinentes a cada uno de los encargos, ¿no? Aquí estamos viendo afiches que son respuestas mías que tuvieron que ver con el maremoto, en este afiche particular de las más de 150 vías fatales que perecieron durante el tsunami posterior al terremoto, y que se habló muy poco en su momento, porque se puso mucho énfasis en la magnitud del terremoto, digamos, que verdaderamente movió a gran parte de nuestro país, claramente, ¿no? Mis reflexiones tienen que ver un poco con, ¿no es cierto?, qué es lo que está sucediendo con la Iglesia Católica. Yo soy católico, apostólico romano, y obviamente que me duelen ciertas cosas que pasan al interior de la Iglesia, y obviamente que estas cosas hoy día se están dando, ¿no es cierto?, como lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Que ahí en ese caso la ropa sucia se tenía que lavar en casa. Me pude imaginar inmediatamente al diseñar este afiche de que cómo se conectaba esto con la vida de Jesucristo, ¿no? Participo de muchos movimientos a nivel internacional, ¿no es cierto?, con diferentes temáticas, ¿no? Esto lo diseñé para la Bienal de México, no, perdón, de Ecuador, donde se hacían afiches sobre Donald Trump, ¿no? Como una parte de generar una reflexión en términos del significado de lo que él ofrece, digamos, tanto como persona como en su misión del liderazgo, ¿no? Como lo dije anteriormente, muchos afiches sociales que tienen que ver con reivindicaciones que están dadas, en este caso, para una organización en México, ¿no?, que tenía que ver con la falta de justicia y equidad, ¿no? También como parte de las campañas de desarrollo para Amnistía Internacional, la versión de México hace 3 o 4 años atrás, pretendía que hacer un homenaje a los héroes, ¿no es cierto?, de amnistía, que en el fondo son perseguidos, o han sido deportados, o han fallecido, qué sé yo, y que detrás lo asocié directamente con esta temática, ¿no es cierto?, de los superhéroes, ¿no? Bueno, afiches para, ¿no es cierto?, la liberación, la lucha que está dando el pueblo palestino. También me siento sensible a ciertas causas que son muy importantes para mí. En este caso tiene que ver con este ejercicio, digamos, de simetría, o de mujeres, ¿no? Esta es una mujer que ha sido perseguida por el gobierno de Irak, que sé yo, ha tratado de eliminarla, de acallarla, ¿no es cierto?, porque ella lucha por las reivindicaciones de las mujeres de Irak. Este fiche, ¿no es cierto?, de los prisioneros de Guantánamo en Cuba, digamos. Este otro afiche para Amnistía, que tenía que ver con que en Chile se sigue torturando, digamos. O sea, en algunas cárceles y en algunos recintos de detención, ¿no es cierto?, se les somete todavía a algunas personas a que tengan que pasar largos ratos sin dormir, largos interrogatorios, etcétera, 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 ¿no? Así que
En este caso también está el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la búsqueda de solucionar el problema de la contaminación en el mundo en un periodo corto, y con el cual ya estamos pasados de la hora, digamos, ¿no? Claramente. Esto asociado con la basura electrónica, ¿no es cierto? La contaminación que estamos. A ver, lo que yo trato generalmente, mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que busco yo? La verdad es que trato de manifestar lo que siento basado y exclusivamente un poco en mi intuición, en mi funcionamiento y en mis propias reflexiones. Pero para mí algo que es muy importante y siempre ha sido una bandera de lucha, para mí es la versatilidad. O sea, me gusta, admiro la versatilidad de quienes son capaces no sé, de ponerse en diferentes escenarios, qué sé yo, que no tienen un estilo en particular, que es algo que a mí me mueve muchísimo. eh, y que en el fondo sigo buscando, ¿no? No sé si tengo una voz, una única voz, pero me gusta la idea de saber que hay respuestas visuales para cada tipo de encargo que tiene y debiera ser diferente, porque todos los encargos, aunque se parezcan en algunos casos, claramente tienen también distinciones que son diferenciadoras, como los contextos, por ejemplo. Entonces, desde ahí, esto es un afiche bonito que lo hicimos con el Mono González. O sea, he trabajado con él en algunas cosas, qué sé yo, en las cuales hemos participado en diferentes tipos de eventos también. Y de ahí que aparece, ¿no es cierto?, una suerte en mi trayectoria donde no tengo una posición política verdaderamente localizada. A mí las acciones me mueve la acción de las personas, digamos, más que acciones ideológicas. Y en este caso, ¿no es cierto?, tiene que ver con la guerra de Kosovo hace mucho tiempo atrás, que no es diferente a lo que está sucediendo hoy día en Ucrania, ¿no? Bueno, diferentes expresiones donde he tenido que participar dando una suerte de opinión. Así que, o con proyectos como la energía sustentable en el sur de Chile, qué sé yo, donde claramente las hidroeléctricas ahí ha sido un tema grandote por el daño medioambiental que generan, digamos, la búsqueda de este nuevo carretera hídrica que están tratando de fomentar. Temas que son interesantes, que me involucran, digamos, la resistencia resiliente del pueblo mapuche, pero obviamente soy absolutamente contrario ¿cómo dijera yo?, a la violencia, y eso me ha acarreado a diferentes problemáticas con diferentes grupos también, porque aquí uno podría pensar de que a lo mejor tengo un planteamiento bastante radical en términos de lo que pasa con las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, pero me importan, ciertamente, pero también me importan otras tantas, ¿no? O que tienen que ver con la igualdad de género. La evolución de la esclavitud. Y yo diría que cosas que me pasan, que para mí cualquier instancia es una buena, me propicia una oportunidad de desarrollar una idea, ¿no?, ya sea como ejercicio o como un encargo formal. Como por ejemplo que desde Poster for Tomorrow me pidieron que hiciera la ficha oficial de la convocatoria internacional acerca de la pena de muerte, o afiches contra la pena de muerte
Poster for Tomorrow. O el Día del Trabajador, ¿no es cierto? 1 de mayo de la municipalidad de Recoleta, por ejemplo, con nuestro alcalde, que ese alcalde es comunista, ¿no? O cuestiones que son seminarios, pero siempre han estado rondando ciertas cosas en proyectos de tratar de reivindicar tanto nuestra profesión como el afiche mismo como soporte. O en la Bienal de México, ¿no es cierto?, con estos carteles sobre la libertad, que fue a propósito de la independencia de los pueblos latinoamericanos. No fumo, así que imagínense viendo a mis alumnas fumando y cómo hacerlas entender de que en realidad no es bueno para la salud. Cualquier instancia es una buena oportunidad para desarrollar un afiche. O afiches como este, que fue para un encuentro de mujeres latinoamericanas asociadas con los diferentes movimientos revolucionarios de América Latina. Esto me lo pidió el Mono González, entonces no le podía decir que no, así que... mira, diseñé 2 afiches, ¿ya? Y se los mandé para que eligieran lo que quisieran, ¿no? Al final eligieron los 2. Hicieron estos 2 afiches, este y el siguiente que viene ahora, ¿no? Esto fue en Brasil. Bueno, esto fue justamente el 2019. Quise hacer un afiche al Día Internacional del Trabajador en una clave bastante más festiva, ¿no? No sabía qué es lo que iba a suceder después de ese mismo año, ¿no? Así que un poco lo que... Tiene un afiche sobre sustentabilidad, ¿no? Basado en los 4 ejes, ¿no es cierto?, de los elementos naturales. Aquí están mis aprensiones acerca de la tecnología. Bueno, muchos no saben, pero yo no sé usar el computador, de verdad. Todo el trabajo que hago yo de diseño lo hago en mi tablet análoga y después con la ayuda de buenas personas que tienen buena voluntad, son capaces de vectorizar y desarrollarlo, pienso, justamente. Este es un afiche bien emblemático porque yo tenía que salir y dar una conferencia en Bogotá y resulta que por un tema familiar, una cosa así, no pude salir de Chile, ¿ah? Me tuve que quedar estancado acá y tuve que hacer mi exposición desde Chile por videoconferencia con gente allá en Bogotá. Entonces, esto muestra un poco mi estado de frustración del momento, de lo que pretendía hacer. Esto a propósito de una convocatoria de la celebración de los 85 años de Che Guevara, ¿no? Y aquí mi pregunta era, ¿cómo hacer el emblemático y más popular retrato después del de Jesucristo, ¿no es cierto?, en una clave que fuera diferente? Y bueno, creo que funciona. Tengo esta cosa con los personajes que en el fondo van falleciendo, que son importantes para mí, qué sé yo, y le hago unos afiches de homenaje. Así que en este caso fue un afiche, un antiafiche para mi poeta imaginario, Nicanor Parra, ¿no?
o Steve Jobs, ¿no? Este me lo pidieron de un centro que hoy día es un centro cultural, pero que en algún minuto fue un campo de concentración de la época de la dictadura, por mucho tiempo, y de detención. Me pareció interesante mezclar esta asociación del pasado con algo que provocara tanta tristeza y mostrar, ¿no es cierto?, la esperanza de este nuevo Chile que estamos o tratamos de vivir. Una obra de teatro que se llama La Duda, que también fue una película, ¿no? Con Meryl Streep y no sé qué otro actor también. Pero este lo hice como 3 años antes que un sacerdote, famosísimo sacerdote, el cura Caradima, fuera acusado finalmente de todos sus abusos y acosos sexuales. Y el parecido que tiene esto con el personaje en sí es tal de que todavía a mí me sorprende, porque nunca supe por qué le puse lentes, por ejemplo. No. Podría haber sido cualquier cosa. Y a propósito del 18 de octubre, ¿no es cierto? Ahí hice una serie de afiches, en este caso tenía que ver con cómo nuestro país, o la juventud, despertaba, ¿no es cierto? Y empezaba a exigir dentro de las demandas lo que se necesitaba. Y este afiche en particular fue muy significativo porque veía que habían saqueos y cosas, asaltos que se daban a quemas del supermercado y cosas así, que ya se transformó en violencia gratuita. Y quise hacer un afiche que reflejara, digamos, mi postura en relación a eso. Y fui vilipendiado en las redes sociales porque parecía que este fue un afiche muy derechista, muy de alguien de la UDI, ¿no? Y no era así. Pero también cosas muy interesantes. Si yo, hubo gente que de las mismas redes sociales sacó el afiche, lo puso en diferentes lugares, en las murallas, y esto estaba en una tienda, y alguien me mandó la fotografía para mostrarme que el afiche estaba haciendo su trabajo, digamos. Así que fue bonito saber que eso está pasando. O el afiche famoso del 25 de octubre, que fue la marcha del 1.200.000 y tantos mil personas que salieron todas a la calle, justamente como una manera de hacer sentir de que Chile quería cambios, pero no los quería con violencia. Y yo creo que ese ha sido un punto vital y emblemático. Este a propósito de algo que había dicho la primera dama de nuestro país, que tenía que ver con que Chile iba a cambiar porque éramos toda la gente que había salido a las calles, que se era como los alienígenas, ¿no?, que habían llegado a nuestro país. Y por ahí se dio de que en las revueltas hubo mucha gente que fue, digamos, ¿cómo se dice? Maltratada, inclusive Agredidos. heridos, qué sé yo, con disparos a los pérdidas oculares, qué sé yo, así, y eso fue más de 300 personas, creo que han sufrido daño ocular con manifestantes, ¿no?, donde las fuerzas de la policía infringieron este castigo, ¿no? Así que en algún minuto decidí hacer este afiche que tenía que ver con lo que estaba sucediendo en ese minuto. Y después, obviamente, que ha sido a raíz del COVID, ¿no? No sé, pues algo que se me ocurrió cuando el ministro de Salud empieza a decir que tenemos controlado el bicho y que eventualmente
que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del planeta y hablando muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, manifiesta mi estado mental, digamos, de qué es lo que estaba observando. Y también es una serie de afiches porque con la falta de abastecimiento que hubo en ese minuto, había mucha gente con hambre, ¿no? Pero las distinciones eran diferentes. ¿Quiénes tenían hambre de qué, no? Así que hice esta serie de afiches que tenían que ver con esto, un poco asociado a la granja de Orwell, ahí que se lleva entregando otra versión más retórica, ¿no? Esto fue para Madrid, si no me equivoco, COVID Exit, que fue una exposición que se hizo allá en la ciudad de Madrid. Y en Ecuador nos invitaron a generar afiches contra la desinformación. Entonces, este interpreta un poco lo que íbamos a hacer. Y no podía no faltar en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter, que también era muy interesante. Me llamaba profundamente la atención, suponte tú, de que con la M de Minneapolis, donde fue el lugar, había un hombre que compartía con M, que además fue muerto, ¿no es cierto? Y que en el fondo generó, y todas estas palabras, todos estos conceptos tenían la letra M, partían con la letra M. Me pareció interesante ese suerte de Jung que oprime en Estados Unidos. Blue le llaman a los policías, ¿no? Así que es una manera de criticar claramente la fuerza policíaca brutal. Y como empezaron a haber todos estos movimientos de protesta con el COVID de por medio, se estaba afiche para un poco educar a nuestras masas, ¿no? Entre otros, acerca de Black Lives Matter, otro afiche que tiene que ver justamente que el silencio de los blancos en el fondo es un consentimiento de lo que pasa. Y finalmente, hoy día acabo de terminar la ficha hace un ratito, ¿no? Que era que hice acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Y por si acá para mis colegas que están aquí, acaba de abrir la convocatoria Poster for Tomorrow justamente con esta temática. Así que ojalá, espero que cada uno de ustedes pueda hacer su colaboración, ¿no? Bueno, y con esto termino mi presentación. En realidad, muchas gracias por escucharme, ¿no? Así que, nada, un privilegio compartir con ustedes, chicos. Muchas gracias. Maestro, excelente conversatorio sobre el cartel y creo que ustedes nos habían comentado el interés de una exposición colectiva de carteles chilenos acá en Panamá, ¿no? Si no Así estoy es. mal. Y la verdad, sí, la verdad el maestro Roy Arce, el director de la galería Manuel Amador y yo, estamos muy interesados en traerla. Pero bueno, tendríamos que hablar de fechas y cuestiones así, porque bueno, hay que ver la agenda. Y me imagino que sería una retrospectiva bueno, más o menos el grupo de afichines, ¿no? Sobre los carteles. Ya después platicaremos más en detalle sobre eso, pero de entrada les digo que sí deseamos esa exposición este año
en Panamá, porque es muy importante aprovechar, digamos, la solidez del discurso del cartel chileno. O sea, yo en lo personal no había visto la magnitud del discurso del cartel chileno. De hecho, no conocía muy a fondo ciertas cosas, pero no conocía muy a fondo el discurso y la verdad he quedado gratamente impactado por la poética de ustedes. O sea, es muy consistente, al mismo nivel del cartel cubano. La verdad que ese es mi punto de vista de lo que yo he visto. Lo poco que he Nos visto. falta en todo caso, ¿ah? Sí, no, o sea, pero lo Falta que yo he muchísimo visto, para llegar a los talones de los cubanos, déjame decir. pero tienen más o menos las mismas tiempos de evolución y dinámica parecidas. Coincidencialmente, no recibieron influencia, pero como que hay un paralelismo sin haberse conectado directamente en los discursos. Hay un proceso, Sí, pero que tiene que ver mucho con la cuestión política, social, lo que se vivió en el momento, en los 60, en los 70, en los 80 Bueno, y yo en los 90. no sabía que había una emulación así de cartel cubano y chileno. Amigo, me estoy y enterando eso, ahora que había como una emulación así, que ahí había como una emulación así entre el cartel cubano y el cartel chileno. Que hay siempre como un estado de comparación, de referencia. Yo no sabía mira, eso. yo de verdad te digo que mi sensación es que viendo el desarrollo del cartelismo cubano, eh, eh, a ver, el gobierno militar, ¿no es cierto?, nos hizo creer en algún minuto de que todo este movimiento que existía del cartel en Chile en aquella época con el gobierno de la Unidad Popular, primer gobierno socialista elegido democráticamente, habría sido parte de la maquinaria comunista, qué sé yo, de soviética y qué sé yo, de toda esta cosa. Y todo eso está absolutamente tan lejos de la realidad, digamos. Porque lo que se hizo en aquel momento fueron elementos que crecieron de manera espontánea. Por eso te digo que no veo yo una relación directa con el cartel cubano estilísticamente, a pesar de que yo debo reconocer que probablemente en la época se sabía en Chile de la importancia que tenía el cartel cubano. No sé si me entiendes o no. Entonces, yo creo No, que yo más creo que bien, sí, yo creo que sí. ya, Yo ahora que estoy viendo la obra suya, hay muchos carteles que conocía, pero he visto muchos que no había visto nunca. Pero estoy viendo que sí, yo creo que sí hay yo creo que no solo en la parte latinoamericana, yo creo que en el mundo entero se empieza a buscar. Se fue. He visto cantidad de carteles y me he dado cuenta de que todo es como un gran degradado, de que hay nosotros al final vivimos de manera diferente y a lo mejor de lugares diferentes, pero muchos de los polacos, y he descubierto ahora viendo cosas así que hay mucha cercanía, pero no sabía que había ese tipo bueno, de eso, de que tiene como referencia el uno y el otro, no sabía que existía eso, pero me gusta eso, me encanta que haya ese tipo de atención, lo mismo los artistas chilenos y los artistas cubanos. Que bueno, de verdad que ha sido una sorpresa para mí, me encanta verla ahora en ese sentido. muchas gracias, Bola. Y esperamos ver tu trabajo por acá en Chile también, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que nos pueda dar, Yo ¿no? todo lo que tenga que ver con colaboración, intercambio y este tipo de cosas me encanta, de verdad que Claro. seguro. Bueno, todo esto gracias a la gestión y gentil auspicio de Panamá Poster Group. ¿Ah? Sí, maestro, y la Galería Manuel Amador, el esfuerzo de la Universidad de Panamá en la Escuela Internacional de Verano
2022, en que el país invitado, la universidad invitada es Chile. Entonces, pero qué bueno que el país invitado fue Chile, ¿no? Porque nos permitió aquí en Panamá conocer la gran gráfica, el gran cartel chileno. La verdad, yo en lo personal estoy impactado, impactado y estoy ansioso de tener esa retrospectiva del cartel chileno acá. Ya más adelante vamos a, prontamente, yo estaré dando mensajes para ver si tenemos una reunión para explorar ya Estupendo. más a fondo cuándo podrían ser las fechas que se podría, e incluso hablar con el ministro consultor. Ahorita mismo creo que despidieron al embajador, se fue, y quedó el ministro consultor y va a venir un nuevo embajador. Entonces voy a hablar con el ministro consultor de la Embajada de Chile porque yo creo que va a estar muy encantado de que esté esta retrospectiva. Es importante para Panamá tener la retrospectiva de ustedes. El discurso es muy poderoso, muy potente, y es lo que necesitamos aquí en Panamá. Necesitamos este tipo de discursos para mostrar. Mira, Ivo, y déjame decirte algo. Tú sabes que si nosotros no nos hubiésemos de alguna manera anexado, juntarnos justamente con otros diseñadores, no habríamos visto tampoco ni habríamos sabido qué es lo que está haciendo el otro. Sí. Por eso ha sido tan importante también para nosotros una suerte de catarsis, ¿no es cierto? El hecho de que nos hayamos podido juntar casi más de manera, más que oficial, casi yo diría casi más informalmente, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados, digamos. O sea, y ahí tú te has podido dar cuenta, mirándolo desde afuera, digamos que en realidad no importa el país, no importa el lugar, siempre va a haber talento en todas las latitudes, talento que va a salir tanto de las universidades que son tradicionales como de las privadas o los institutos. Entonces, yo creo que talento hay y se me ocurre que en Panamá también debe haber Sí, muchísimo sí, talento. claro, claro. En la muestra yo descubrí 3 nuevos talentos. Dos que están estudiando, 2 muchachos que están estudiando una maestría en publicidad y un muchacho que tiene 17 años que usa una aplicación en un celular y me hizo un hermoso afiche. Y lo mejor de todo que es un discurso muy, muy potente. Entonces, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. En Agua y Plata también tuvimos 5 estudiantes y tuvimos gratas revelaciones. O sea que lo único que se necesita es guiarlos. O sea, guiarlos no tanto en que uno le va a decir lo que tienen que hacer, sino guiarlos en el proceso creativo y en el discurso. Nada más. Y ese es mi estilo. Mi estilo. Yo, por ser egresado de la UAN Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, tiene un sistema modular en el cual los profesores guían a los alumnos. O sea, no les imponen criterios técnicos ni nada discursivo, sino que nada más lo guían. Entonces yo, por eso tengo ese estilo. Tengo ese estilo no impositivo, no ese estilo académico, acartonado, porque vengo de una universidad que fue fundada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el que diseñó el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe. Entonces el tipo fue un revolucionario en su momento y le agradezco mucho que haya fundado esa universidad y es mi alma mater y yo estoy muy encantado de haber estudiado allá. En parte soy diseñador, tengo algo de diseñador mexicano, porque trabajé allá, pero también tengo algo de diseñador panameño a la vez, ¿no? O sea, pero yo sé que aquí se va a hacer un bonito trabajo y que va a haber gente que van a hacer cosas muy, muy, muy importantes. Una de las cosas que, antes que se me escape, junto con Javier Bermúdez, de la Bienal de Cartel de México, usted maestro, usted lo conoce y muchos de ustedes lo conocen perfectamente, Mola ni se diga. Hay una idea de hacer un proceso de colaboración de todos los grupos de cartel. La idea, las bienales son importantes, incluso él lo dice, sí, son importantes. Fueron base de lo que tenemos ahora en muchos casos. Pero siento y sentimos los dos que la colaboración entre grupos de cartel latinoamericano es
creo que es mucho más progresista, mucho más avanzado, que nos permite crecer más, porque usted lo dijo claramente, si usted no hubiera mirado al otro, no se puede dar una retroalimentación. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, va a haber un congreso de diseño en México, terminando la premiación de la Bienal. El congreso es en Jalapa, Veracruz, este año. Eso es finales de octubre, coincide en fechas con el Día de Muertos. Mira, qué bonito. ¿Ah? Sí, sí, yo ya estuve en el de 2018, espectacular en Jalapa. Jalapa es una ciudad espectacular, buen café, buenas carnes, pero es un clima templado, pero tiene una atmósfera inquietante porque tiene unas neblinas abrumadoras. O sea, las neblinas vienen como si fueran fantasmas que lo avasallan todo, pero es una ciudad muy interesante, muy cultural, y escenarios magníficos donde transcurren los congresos. De hecho, creo que la Bienal de México se va a establecer oficialmente ya en Jalapa. Ese es el discurso. Entonces, maestro, lo invitamos a que todo Afichile sea parte de este movimiento de colaboración, de red, una red de colaboración. Y Javier se excusa, él quería estar aquí, pero situaciones de compromiso no les permitió estar aquí, pero yo creo que podemos hacer una reunión en la cual esté él y ya poder explorar más esa cuestión de la red de colaborativa, maestro. Estupendo, estupendo me parece muy bien. Perfecto. Bueno, algunas palabras de despedida de los presentes, de todos, los que quieran hablar. Buenas noches. Yo quiero felicitar. Disculpe, voy a presentar el maestro Benito Santana de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Panamá, Roberto Levis. Maestro, adelante. Muchas gracias. Sí, yo quiero felicitar exclusivamente al maestro Julián Naranjo, porque verdaderamente su propuesta artística en el manejo del cartel es fenomenal, es extraordinariamente poderosa, fuerte, poética, y la verdad es que hemos quedado muy motivados y muy contentos con ver tanta creatividad y tan buen manejo de las técnicas y de las ideas. La verdad es que hemos quedado gratamente sorprendidos y esta es una conferencia que yo diría que vale oro, porque está muy bien lograda, muy bien el contenido de lo que son las imágenes, las gráficas, son fantásticas, muy buenas y muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. La verdad es que usted tiene una gran creatividad y la verdad es que bueno, estamos muy contentos de haber podido asistir y poder ver su trabajo y poder compartir pues con todos los asistentes pues esta interesante conferencia. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias, Benito. Y bueno, obviamente que esto no lo podría haber hecho sin la ayuda de varios, qué sé yo, a quienes están tras bambalinas acá y que me ayudaron un poco a armar esta presentación, que espero que haya sido lo suficientemente interesante para comprender cómo ha sido el fenómeno del diseño de cartel o de la afiche aquí en Chile, ¿ya? Ha sido una velada fantástica. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. Siempre bienvenido aquí a Panamá. Gracias, señor Ivo, por organizarlo. Sí, no, y aprovechando, próximamente en mayo tenemos una muestra colectiva Panamá, Colombia, sobre la afrodescendencia. Muy interesante, eso va a ser en mayo y se lo estrenaremos a ustedes en Chile para que vean. Estamos organizando muchas cosas de ese tipo, ¿no? Muchas cosas en las cuales hay colaboraciones de países, ya hicimos la de Agua y Plata con México, y bueno, ese es el asunto. Maestro Roy Arcia, que vamos a... Maestro, aquí estoy. El maestro Roy Arcia, le presento, maestro Naranjo, todos los presentes, el director de la Galería Manuel Amador. Maestro, adelante. Maestro Arcia, adelante. Realmente la experiencia del cartel chileno
cosa nunca vista por acá. Prácticamente se conoce muy poco, muy pocos libros llegan a nuestro país sobre la experiencia y la historia del cartel chileno. Realmente Panama Poster Group ha encontrado dentro de la Universidad de Panamá esa puerta, esa ventana para poder gestionar lo que es la didáctica, lo que es volver a rescatar el arte del cartel, del afiche, como lo decíamos hace años atrás. Me acordé de ese término que lo usábamos mucho en los años 70, finales de los 70 acá en la universidad. Y bueno, realmente esa conexión entre los diseñadores gráficos que se está planteando a través de Panama Poster Group y la Galería Manuel Amador, creo que a futuro tendrá sus beneficios para todos los cartelistas latinoamericanos, porque conocernos más, ver qué hacemos en conjunto, podría hacer que el cartel desarrolle más. No interviene en el asunto de lo que es la perspectiva del cartel, si es cubano, si es polaco, si es chileno. Lo que sí yo quisiera decir es que los elementos ya se dieron en la historia del arte gráfico y son elementos que se retoman y se retoman, por eso hay una similitud prácticamente del diseño en general, desde el punto de vista que yo veo. Así que bueno, ese era un punto que quería tocar tarde, pero lo toqué. Y bueno, le agradezco a todos ustedes, al grupo de Chile, que ha tenido esa oportunidad de mostrarnos el desarrollo de lo que es un cartel realmente en un país, con todas sus luchas, con toda su historia. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ivo. Y no, gracias a todos ustedes. Por ahí vi a Pablo Balso, me encantó su cartel. Me encantó su cartel, una especie de grabado muy interesante. Pero no sé si quiera decir algunas palabras Pablo Balso. Pablo, ahí está. Gracias Ivo por tu comentario, ahí me anima mucho. Yo, nada, quiero decir que en realidad aquí es Julián el que nos ha convocado siempre. Nosotros, los chilenos, nos conocemos por Afichile, por las diferentes universidades, por hacer clases, pero a pesar de que Julián no maneja la tecnología, tiene suerte si te contesta el teléfono, curiosamente él es el que nos convoca siempre, y es el que nos junta, y es el que nos invita a estas oportunidades. Recuerdo una vez que tuvimos la suerte de estar con Alejandro Magallanes, y Julián lo invitó a compartir con nosotros, y terminamos comiendo lentejas por ahí, nos tocó un día de fiesta y estaba todo cerrado. Fue una anécdota muy entretenida. Entonces, agradecer a Julián por su presentación, y porque es el maestro que nos convoca aquí, y es el que se vuelve la punta de lanza de esta agrupación de Afichile, ¿verdad? Y gracias, Ivo, a ustedes por la invitación y haber considerado a Chile. No, o sea, al contrario, yo estoy muy agradecido. Yo sí quiero hacer una mención de un venezolano, Juan Madrid, que si él no hubiera podido conectarlo usted, maestro, y desafortunadamente pasó inconvenientes muy de sus padres, como el COVID, él mismo también, y me da un gran dolor que él no haya podido participar en la muestra. No pudo, materialmente no pudo, y estoy muy agradecido, Juan, que bueno, Juan estaba encindado aquí en Chile, el diseñador gráfico, muy talentoso, que está tratando de abrirse camino en nuestra patria, así que yo creo que ahí vamos a tratar de comunicarnos con él para agradecerles también toda su gestión, porque fue importantísimo. La gestión de Juan fue importantísima para lograr el enlace con usted, maestro, con ustedes, y yo le estoy muy agradecido, Juan. Yo sí soy una persona que agradezco mucho a la gente que tiene mucho interés en ayudar y colaborar, y gracias a Dios siempre ha habido gente, y como dijo el maestro Roy Arcia, la Universidad de Panamá me abrió las puertas. Toqué puertas, no crean, toqué muchas puertas, pero la Galería Manuel Amador me abrió las puertas de par en par. Lo primero que hizo el maestro Arcia cuando llegué la primera vez a la galería fue sacar toda la colección impresionante de carteles serigráficos de los 70 y los 80 del taller Dexa, y eso para mí fue como un niño en una juguetería o un niño en con dulce. Imagínense ustedes, se me abrieron los ojos así, y enseguida comprendí que hablábamos el mismo lenguaje.
Y eso es lo bello de esta cuestión, la colaboración, y hablamos de lo que nos apasiona. A mí me apasiona el cartel, y yo creo que todos nosotros nos apasiona el cartel, y por eso estamos aquí. Así es. Bueno, ¿palabras finales, maestro? No, solamente agradecerle a ustedes, ¿no es cierto?, allá tanto en Panamá, a la galería, ¿no es cierto?, por albergar la cantidad de 75 afiches, dijiste, ¿no? Sí, fueron como 75 más o menos. Y nos alegra profundamente saber de que por lo menos la convocatoria de profesionales chilenos está siendo muy bien representada allá con varios de nuestros exponentes, o mejores exponentes que tenemos. Así que, una vez más, Divo, muchas gracias por la oportunidad y nos estaremos viendo, ¿no? Perfecto, maestro. Gracias a todos ustedes, y con esto finalizamos el conversatorio de hoy sobre la gráfica sobre el cartel chileno. El cartel, me encantó el título del cartel del fin del mundo, el cartel a 3 tiempos. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, igualmente a ti. ¿Ah?